Soy el profesor Julio Pereira de Escuelitas Ambulantes Caminos de Tiza y estaré hablando de las consideraciones que en el momento de diseñar y el pienso del diseño impliquen dos principios básicos que son la ergonomía y la usabilidad. Siempre hablamos de accesibilidad cuando pensamos en diseños, pero cuando en el nuevo paradigma de la diversidad funcional y de la inclusión nos llevan a repensar todo esto que implica la diversidad humana, la neurodiversidad, la discapacidad, la diversidad lingüística y étnica, nos lleva a repensar los espacios del diseño, cómo diseñamos y para quién, ¿sí? Y las consideraciones para que exista en consideración un diseño universal a gran escala con sus correspondientes adaptaciones y adecuaciones pertinentes para un grupo o un colectivo específico. Dado lo que ha implicado el COVID-19, el coronavirus y lo que son los procesos de aislamiento social, hoy voy a hablar de los diseños y principios ergonómicos y de usabilidad aplicados a lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Las plataformas EVA de lo que son educación a distancia, sobre todo hoy las universidades, los secundarios y también primaria que está utilizando algunas plataformas, ¿sí? Cuando pensamos sobre el estudiante, debemos considerar diferentes factores, ¿sí? Que van desde ejemplos que implican las tipografías, los contrastes, la ubicuidad, la lengua de señas y, por ejemplo, cuestiones que corresponden a lectores de pantalla en caso de estudiantes con discapacidad visual. Eso implica generar material educativo, explicativo, descriptivo, conceptual, que contemple la lengua de señas, las lenguas originarias, lenguas indígenas, como el mapuzungún, el guaraní, el toba, el com en Argentina, ¿sí? Entonces, al momento del pienso, diseñar una plataforma, un espacio virtual de aprendizaje que contemple conceptos como evitar la contaminación visual, ¿sí? Porque la contaminación visual es una de las problemáticas, ¿sí? Lo que tiene que ver con los apoyos íconos y pictográficos, que tiene que ver con el tipo de imágenes que acompañan para ayudar la lógica intuitiva, ¿sí? Las lenguas originarias y también lo que son la pragmática y la semántica en la escritura si tengo estudiantes con trastornos específicos del lenguaje, con autismo o extranjeros. Eso nos dice que cuando pensamos la página, ¿sí? En este caso, o el material educativo para compartir, ¿sí? Es importante garantizar que haya los 4 formatos por separado, ¿sí? Independientemente de que hoy un audiovisual puede conjugar la imagen, el texto, el audio y el video en uno solo. Pero es importante, ¿sí? No basarse en uno solo. Que el apoyo no redunde solo en lo visual, no redunde solo en lo explicativo auditivo, no redunde solo en el texto, sino que se conjugue en una mixtura que contemple procesos que den apoyo alternativo y complementario a la interpretación cognitiva, cognoscitiva de lo visual, de lo textual y de lo que se escucha, ¿sí? Eso implica subtítulos, infografías básicas, ¿sí? El uso de pragmática en la lengua en la escritura para contemplar los trastornos específicos del lenguaje y las personas sordas, ¿sí? Los contrastes, ¿sí? El tema de los colores, a veces se busca la estética y se pierde la funcionalidad, ¿sí? Otra cosa es la no saturación. A veces se satura, ¿sí? De imágenes o movimiento una pantalla que para el usuario, el estudiante que necesita un pulsor de hardware adaptado y software adaptado como un barrido de pantalla, le es altamente dificultoso poder pulsar en el momento que va realizando el barrido y o por la contaminación, la saturación de la interfaz, barridos que tardan demasiado tiempo y que a veces, como puede pasar en un Word, en un Excel, cuestiones como cambiar de nombre e eliminar están juntas. Entonces, en un barrido, un error funcional pasa de
poder guardar un documento con un nombre a eliminarlo. Eso es importante entender que los tiempos funcionales de accesibilidad y usabilidad de las personas con diversidad funcional, léase pueblos originarios, léase adultos mayores en educación para jóvenes y adultos o terciaria universitaria, léase personas con dislexia, disgrafías, autismo, sordos, ciegos y extranjeros, ¿sí? Debe pensarse. El ideal básico sería la posibilidad que los diseños de estos entornos virtuales de aprendizaje pudieran ser en base a perfiles. ¿Qué refiere el perfil? Que cuando voy a ingresar a la plataforma, como se ingresa comúnmente en estos entornos educativos, cargando un nombre, una contraseña, pueda marcar el perfil de las características que deseo. Por ejemplo, voy a hacer etiquetas a modo referencial, si bien prefiero que cada uno construya su perfil, etiquetas referenciales, poner por ejemplo sordo y que se despliegue una interfaz adecuada o pensada y proyectada con y desde estudiantes sordos. Lo mismo si pongo ciego, que se despliegue, ¿sí?, un sistema cuyo barrido de pantalla para Lorca y JOS, como que son programas lectores de las funciones, no encuentren cuestiones que compliquen su uso, ¿sí?, o dificulten. Y la dificultad debe ser considerada así. No es que el estudiante no pueda hacerlo, sino también maximizar los tiempos en que pueda desarrollarlo. Porque a veces basta con que ingrese, ¿sí?, que es el principio de accesibilidad, pero no que pueda usarlo funcionalmente. Entonces su participación queda restringida. En muchos entornos virtuales de aprendizaje y hoy en día algunas plataformas como Zoom o cuestiones que se están utilizando para la educación a distancia, los MOOC, también mandan, por ejemplo, PDFs. Un lector de pantalla de una persona con discapacidad visual, el PDF es reconocido como una imagen y no como un texto. Entonces eso genera un obstáculo epistémico. A veces cuestiones como la dislexia o la disgrafía implican estos procesos donde la imprenta, ¿sí?, minúscula, según el giro angular va cambiando qué letra es, ¿sí? Y eso genera confusión, porque los giros angulares asociados a la saturación de textos con un fondo blanco genera fatiga ocular, por ejemplo. Y en una persona ciega que tiene que estar concentrada en la interpretación de la imagen de manera simultánea, un texto, una imagen, un video que supere los 40 minutos, ¿sí?, es una complicación profesional para el intérprete, mantener tanto tiempo la interpretación, ¿sí? Y es una problemática para la persona sorda que está visualizando las dos cosas de manera simultánea y puede generar fatiga visual, como para una persona sorda los textos extensos con redundancias o que no sean concretos en la pragmática de ir directo a algo que sea conceptual, descriptivo, ejemplificativo y explicativo, ¿sí?, puede perder mucho tiempo en detectar a lo largo de un texto, ¿sí?, cuál es el punto clave. Nosotros visualmente a veces vemos un texto y vamos saltando directamente a los títulos. Entonces en los barridos de pantalla, planificar títulos bien diferenciados, ¿sí?, y tomarse la molestia de cuando hay un texto que no puede modificarse porque es un autor, hacer un breve resumen introductorio, concreto y específico que determine funciones como por ejemplo qué es, de qué autor habla, para qué clase es, porque si no, muchas veces en plataformas, por ejemplo, que son generales, que ya no estamos hablando solo de una disciplina, una asignatura, una materia, sino que tengo que entrar a una general y de ahí a llegar a la cátedra, empieza todo un recorrido, un itinerante que dificulta poder seguir un ritmo normotípico para poder acompasarse a todo el material que se va subiendo y respectivamente a las evaluaciones que se correspondan, ¿sí? Si bien no hablo de proyectos pedagógicos individuales, hablo de que hay un principio, que es el diseño universal de aprendizajes, que se basa en que las evaluaciones y las propuestas ya contemplen en sí mismas
que pueda haber estudiantes que tengan predominancia de lo visual, predominancia de lo auditivo, predominancia de lo memorístico. Entonces, debemos garantizar que se habla todo este abanico al momento de pensar en eso en los entornos virtuales de aprendizaje. Recomendamos entonces que se mantengan los tiempos prudenciales, ¿sí?, no mayores a 45 minutos, que tienen que ver con la capacidad de concentración, ¿sí?, e interpretación de textos, de clases, dar mucho apoyo iconopictográfico referencial concreto, ¿sí?, es decir, no abusar de la imagen, un uso pero no un abuso de la imagen, sino algo concreto y específico que ayude a la lógica intuitiva o al ordenamiento, ¿sí? Los organigramas son absolutamente funcionales en el caso de un entorno virtual de aprendizaje de una universidad o de un colegio en sí mismo, donde el estudiante pueda saber específicamente dónde ir. Eso es vital, ¿sí? Implica por parte del docente planificar, ¿sí? Implica por parte de quien diseña entender que las tipografías, o sea, el tipo de letra, ¿sí? Hoy no se estila en los entornos digitales ni virtuales, pero la cursiva, ¿sí?, hoy que no hay apoyos mnemotécnicos referenciales en el cotidiano, para una persona con dislexia de grafía es de alta complejidad su interpretación por los giros angulares y las vueltas que tiene para poder decodificar ese tipo de escritura. Entonces es importante contrastes, ¿sí? Entonces se tiene que buscar la funcionalidad y no solo la estética. Las imágenes, el uso y el no abuso, y que sean concretas y específicas, en lo posible asociadas referentemente al texto o al concepto que se quiere trabajar. Muchas veces en algunos materiales, supongamos por ejemplo periodísticos, se ponen imágenes ilustrativas que rara vez coinciden efectivamente con lo que se está queriendo trabajar, sino que lo engloba, pero es un aspecto general, porque ponemos una imagen del coronavirus de un hospital para hablar del impacto social. Entonces no ponemos el coronavirus en la calle, lo ponemos en un hospital. Y la referencia para un trastorno específico del lenguaje puede ser acotado que el coronavirus va a ser referido a la imagen y de ahí construirla. Entonces exige un pienso y un repienso. También hay un dicho popular que dice: no aclare que oscurece. Cuando diseñamos, ¿sí?, que no estoy hablando solo del formato visual ni auditivo, sino también lo que tiene que ver con la planificación de la accesibilidad a los textos de manera comprensiva y aprensiva, ¿sí?, es planificar los ejemplos, planificar las preguntas, ¿sí?, porque a veces se proyectan preguntas que son muy ambiguas. Entonces, salvo que el objetivo evaluador, y a eso ya pensado por el docente, no solo por el diseñador, es la comprensión del concepto y su capacidad de reproducirlo y ver cómo lo interpreta, es distinto. Pero si es para un acercamiento educativo, ¿sí?, contemplar que las preguntas ambiguas generan confusión, que los textos fuera de su contexto también pueden llegar a generar confusión. Entonces no deben ser los entornos virtuales de aprendizaje, al momento de planificar cómo se diseñan, se estructuran, se categorizan o se arman sus apartados, un acumulador de información, textos, imágenes y foros, ¿sí? No puede ser una acumulación compulsiva de un repositorio, ¿sí?, de material difícil de seleccionar y categorizar. Para los estudiantes con diversidad funcional, con diversidad lingüística, ¿sí?, a acercarse a una plataforma, muchas veces cuando recién están comenzando, implica esto de los principios lógicos e intuitivos similares en funcionamiento a los que son las redes sociales, ¿sí?, o los correos electrónicos, los email, ¿sí?, para que más o menos se mantengan una lógica de cómo recurrir y qué imágenes refieren, se mantienen, por algo el disquete se mantiene como una asociación de guardar, pese a que hoy no se utilizan, ¿sí?, por esa asociación, ¿sí?, ese binomio imagen-concepto que se va manteniendo. Es importante en este sentido que el diseño esté pensado
para una proyección de tiempo que no implica reformulaciones permanentes, ¿sí? Porque para muchas personas con algún tipo de diversidad funcional, étnica, por usos y costumbres y prácticas, se acostumbra a un tipo de usos de una plataforma, le hace un home banking, le hace un correo electrónico, le hace una red social, le hace un entorno virtual de aprendizaje, y cuando este se reedita, se refuncionaliza, se actualiza, cambian cosas muy pequeñas que para aquel que había aprendido las secuencias de memoria implica un cambio absolutamente funcional de reaprender todo lo que son los circuitos para llegar a cada punto. Esa intencionalidad que muchas veces tiene que ver con esas actualizaciones de páginas para hacerlas más estéticas, más funcionales, agregar contenido, muchas veces rompen la lógica que llevó 6-7 meses a aprender para que fuera absolutamente pragmática el ingreso, la permanencia y el egreso dentro de todos los contenidos, actividades y propuestas que allí se engloban. Repasemos. Principio de accesibilidad, accesible, ¿sí? Eso implica contrastes, tipografías, ubicuidades. Principio de usabilidad, la posibilidad de que el estudiante ingrese y pueda usar la plataforma, no solo acceda. O sea, no solo entro a ver, leer, acceder a un texto, puedo escribir, ¿sí? No solo accedo a una imagen, puedo cargar la mía. O sea, la interacción, ¿sí? Que no tenga que solo en ese repositorio extraer material, crearlo afuera y entregarlo por fuera, ¿sí? Como fuera una problemática propia de la exclusión educativa. Recordemos, material en lengua de señas, ¿sí? Material en lenguas originarias. Perfiles de usuarios cuando ingresamos a las plataformas EVA, entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Apoyos visuales, auditivos, ¿sí? Y textuales, ¿sí? Que también sería visual para muchos, podrían hacer esa corrección, pero quiero diferenciar la iconografía de la escritura, ¿sí? Entonces, esos puntos interconectados, pero que independientemente cada texto pueda ser entendido sin la necesidad de la imagen y el audio, cada audio pueda ser aprendido, referenciado sin la necesidad absoluta de la imagen y el texto, y que cada iconografía o video pueda ser aprensible sin la necesidad absoluta del texto y del audio. Es difícil, implica una replanificación, pero para eso están la gente que repiensa el diseño, ¿sí? Y que debería contemplar estos procesos previos, ¿sí? A lo que es la implementación y el desarrollo de sí mismo de las propuestas, ya sean los diseños virtuales, los diseños gráficos, ¿sí? Hay que hacer para, pero también con y desde, ¿sí? No solo utilizar las representaciones o el conocimiento que tenemos como profesionales, sino ponerlo en práctica y evidenciar la funcionalidad o no de todo lo que colocamos allí, ¿sí? Como rampa o prótesis de acceso, pero que no se transforma en un obstáculo, en una barrera para acceder a ello. Así que invito a toda la gente asociada a la enseñanza del diseño a hacer hincapié en los momentos de enseñar todo lo que tiene que ver con principios de un pienso para quien diseño, en esto que son las diversidades funcionales, étnicas, lingüísticas, etarias y por supuesto sociales y culturales. Los invito entonces a crear, recrear, desarrollar y habilitar nuevos diseños que contemplen la cada vez más heterogénea sociedad actual. Julio Pereira, Caminos de Tiza, para el Encuentro de Enseñanza del Diseño, Universidad de Palermo 2020.